Las señales de los tiempos. Profesor Magdiel Narváez, buenos días. Buenos días, Fernán. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Puerto Rico. Un día más en nuestra agenda, un día menos en la agenda del regreso del Cristo de la Gloria que viene a buscar su iglesia. Amén. Una de las señales de los tiempos, esta figura que trajo Agustín Laje en términos figurados, las múltiples cabezas del siglo XXI, se llama el sincretismo. Okay. El sincretismo. El sincretismo es un movimiento que vino del siglo XX y agarró fuerza en el siglo XXI con el posmodernismo, y es el pensamiento de fusionar elementos religiosos de diversos trasfondos en uno. En otras palabras, que yo puedo ser cristiano y en mi cristianismo tener elementos del yoga, tener elementos del budismo, tener elementos de lo que sea. Pueden ser elementos conocidos, o sea, que se enseñen como tal, o pueden ser que se infiltraron, aun cuando la gente no lo sepa, porque desconocía la otra religión. Esto, el apóstol Pablo lo peleó a capa y espada con los discípulos originales a mediados del siglo I, porque habían vertientes corriendo en el tiempo del cristianismo, y después los seguidores de los primeros apóstoles también, finales del siglo I, principios del siglo II, donde había gente que traían ideas que podían acomodarse dentro del cristianismo, pero no eran del cristianismo. Ideas como el docetismo, ideas como el gnosticismo, donde plantearan, por ejemplo, que Cristo era un mero mortal, que alcanzó divinidad por la obediencia y Dios lo compensó con el poder y eventualmente con la eternidad, y que todo aquel que imitara a Cristo podía disfrutar de las mismas bendiciones. Esto es un asunto bien viejo, o sea, esto viene corriendo por todos lados. De hecho, aquí en Puerto Rico ocurrió un fenómeno cuando se trajeron los africanos a ser esclavos de América. Los africanos tenían su religión, y entonces cuando los van a someter a la Iglesia Católica, lo que hacen es un switch, y en vez de orarle a la Virgen que sea en la estatua, ¿verdad?, con todo el respeto, pues entonces ellos los obligaban a adorarla, pero en su mente ellos estaban adorando a la deidad de África, y de ahí surgió la santería, que es la que se conoce actualmente. Pero en este momento ha surgido un fenómeno, Juan y Fernán, que realmente llama la atención. De hecho, hasta este momento lo que he explicado no es algo que el cristianismo apruebe. Esto no lo estoy explicando porque es una nueva modalidad, lo estoy explicando porque es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Y ha surgido desde el final de los 80 un movimiento llamado el Crislam. ¿Okay? Y el Crislam, mucha gente no sabe que eso está cogiendo. Sí. El Crislam ya lleva 40 años en el mundo. Wow. Sí, 40 años en el mundo. Empezó en Nigeria y se ha seguido proliferando. O sea, tiene bastantes. Tiene seguidores, sigue alcanzando seguidores. El Crislam es un movimiento sincretista que plantea como base que un ser humano puede practicar el cristianismo y el islam simultáneamente. Rayete. La base de ese movimiento es que el Corán tiene 25 menciones sobre Jesucristo. Y entonces van buscando similitudes entre el Islam y el cristianismo, que también hay algunas en el judaísmo, para hacer ver que entre las dos religiones se puede formalizar una nueva mentalidad, no una nueva religión, una nueva mentalidad religiosa. Bien. Ahora, esto tiene unas controversias teológicas abismales de entrada y otras solapadas. Vamos a tratar algunas de ellas aquí en el
programa de señales de los tiempos como una señal del final de los tiempos, porque esto es obviamente una forma de tratar de sacar los fundamentos del cristianismo de carrera, que es la única religión en el mundo donde en su teología Dios se hace carne y se entrega por la creación que Él mismo construyó para que crea, no se pierda y tenga una gran vida eterna. Vamos a mirar los trasfondos primero, después vamos a hacer un recorrido cortito con Mahoma y vamos a entrar en las diferencias sustanciales. El cristianismo surge no con Cristo, sino después de Cristo. Cristo vino y plantea un nuevo mensaje dentro del judaísmo. El judaísmo está en decadencia, no aguanta la revelación de Cristo por las múltiples estructuras deterioradas que tiene dentro de su teología. Por eso él plantea la parábola de que nadie echa el vino nuevo en un odre viejo. El odre viejo viene a ser el judaísmo de su época, que está corrupto, que está destruido, que no es una alternativa para la gente y que está diametralmente lejos de lo que Dios originalmente quería con Israel. La revelación de Cristo, fundada sobre esa misma religión, trae un aliento, un bálsamo a nuevos creyentes que cuando se van a convertir no se convierten al judaísmo, se convierten a una relación con Dios. Por eso es que entonces se deteriora la imagen del judaísmo frente a la figura del Cristo y resurge la otra opción de que el ser humano puede llegar a Dios mediante una experiencia personal por la revelación del mismo Cristo. Eso está plasmado en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan. En otras palabras, que el que venía a Cristo no venía a convertirse al judaísmo, porque ahí vinieron romanos, vinieron griegos y vinieron gente que aunque eran judíos, no iban a poder disfrutar de esta experiencia. Con el tiempo surge el cristianismo porque el movimiento empieza a darle forma a lo que se llama la doctrina religiosa, que no es otra cosa que los fundamentos que van a tener en común todos los que creían en Cristo. Y entonces de ahí surge el cristianismo. El primer concepto cristiano como tal surgió en Asia Menor, cuando los cristianos andaban huyendo de Jerusalén, prácticamente en el siglo II, fue que se vinieron a llamar cristianos. Originalmente se llaman los seguidores de Jesús. Ahora, ¿cuáles eran los postulados esenciales de ese movimiento? ¿Cuál es la doctrina fundamental? Que no tiene que ver ni con peinados, ni con vestidos, ni con estilos de vida. Fíjate eso. Los primeros postulados del cristianismo, que todavía son el hardcore del cristianismo actual, son que Jesucristo es Dios que se hizo carne, que vino y se entregó en una cruz y murió por los pecados de la humanidad, que resucitó al tercer día y que prometió que regresaba por su pueblo. No hay más nada que buscar. Ahí se nos va la vida. Si al cristianismo le quitan eso y le sacan la alfombra de los pies, nos caemos todos. Todo lo demás que se construye sobre eso, pues son costillas que están conectadas a una columna vertebral, que algunas están bien lejos de la columna y otras están bien cerca de la columna. Pero ahí no vamos a entrar en detalle porque se nos va el programa y 2 o 3 secciones adicionales. Siendo el movimiento un movimiento que surge de la figura de Cristo del siglo I, fíjate que Mahoma es del siglo VII. Son 6 siglos después, son 600 años de diferencia. Entonces, ¿qué hubo en el medio? ¿Qué fue lo que pasó? Que Mahoma se envalentonó. Pues Mahoma se envalentonó. Bueno, en el siglo IV, Teodosio, antes de Teodosio, Constantino convoca lo que se llama el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, para consolidar múltiples elementos del cristianismo y darle forma a la religión. Teodosio, que viene después, es el que institucionaliza la religión oficial para el imperio, pero ya Constantino le había dado forma al canon bíblico, a las doctrinas esenciales, a los elementos de los cultos,
a las deidades, a los santos, a mil cosas. Ya Constantino había adelantado esto, pero una cosa descomunal, mirando el cristianismo, como dicen algunos historiadores, como un elemento político para unificar el imperio. Hay siempre un question mark si Constantino se convirtió, si no se convirtió. Sabemos que su mamá compró todas las tierras que pudo en el Medio Oriente, donde había algún tracto, algún trazo de Cristo. Ella compró el monte de las bienaventuranzas, ella compró el lugar de los panes y los peces, ella compró Getsemaní, ella compró Belén, ella compró cuanta cosa había, porque ella llegaba a los sitios. Helena tenía más dinero que el mismo Constantino. Ella llegaba a los sitios y veía a la gente adorando. Decía, ustedes están adorando aquí, nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, aquí es donde el Señor repartió los panes y los peces que se multiplicaron. ¿Cómo ustedes saben que pasó eso? Bueno, porque yo vengo aquí desde que era chiquito, porque mi papá me traía. ¿Y tu papá cómo lo sabes? Bueno, porque abuelo lo traía. Entonces, si tú sigues restando años del año 317, ponle, y le restas 60 que tiene este y 60 amor que tiene el papá, ya vas por 120 años. Ajá. Entonces, está cerca de una realidad, lo que se llama la tradición. Entonces, ella venía, compraba el local, y dice, voy a comprar esto para protegerlo. Y encima le construía una iglesia. Gracias a eso, hoy podemos ir a Israel y ver los sitios santos. Wow. Porque si no es así, a los judíos no le interesa, ni a los árabes menos, ni a los musulmanes ni se diga. Así que si no es por Helena, la mamá de Constantino, esto no hubiera pasado. Pero hubo un problema. El cristianismo se deterioró como religión en el imperio bizantino, que nace de Constantinopla, porque empezaron a la promoción de deificar gente. Surgen los santos, se hacen estatuas, ¿ve? Y Constantino hace estatuas para atraer gente de otras experiencias religiosas. Por ejemplo, las personas que eran oriundas de Egipto y tenían a Isis como deidad, pues las estatuas de Isis se parecían a la estatua de María. Entonces las fusionaba para que la gente estuviera contenta dentro del mismo cristianismo, y había un sincretismo. Muchos cristianos originales se negaron a eso y los persiguieron. Tuvieron que irse a vivir a catacumbas, porque de verdad que había una resistencia contra el imperio, de que el imperio fuera el que determinara cómo se iban a llevar a cabo las cosas dentro del cristianismo. Cualquier parecido con la realidad, por coincidencia. Pensaba que se venía de camino. El mejor historiador en esto se llama Justo González, Historia del Cristianismo. Y la gente puede adquirir sus libros todavía. Y lo interesante es que se comercializó la fe. Entonces, donde quiera que llegaba el cristianismo, llegaban las estatuas, las imágenes, los afiches, los pequeños templillos. O sea, igual que hicieron los griegos con sus deidades, pues prácticamente el cristianismo del siglo IV se vio inmerso en eso. Como los bizantinos dominaron la región por casi 200, 300 años, Mahoma, que es un pastor de ovejas del desierto, o sea, es un nómada del desierto, analfabeta. Ahora uno dice esto es musulmán y se va a ofender, pero Mahoma es analfabeta, eso es lo que dice la historia. Llega a la Meca, llega a Medina. En Medina empieza a ver, y en la Meca también, a los comerciantes, que es donde ellos tienen que ir para vender la leche de las cabras, el ganado, la oveja, lo que sea, la piel, lo que vayan a vender y lo que vayan a comprar. Y empieza a escuchar las historias de los cristianos y de los judíos. Y él tiene como si fuera un llamado. Y ahí yo tengo que ¿verdad? Dejar un espacio, porque Dios llama al que quiere, porque el llamado pudo haber sido genuino. Lo que se deterioró fue la forma en que lo miró. ¿Sí? O vamos a decir que él tuvo de momento una confrontación. Si existe un solo Dios verdadero, decía Mahoma, ¿por qué esta gente tiene toda esta exhibición que lo que hace es que habla mal de Dios? Y entonces ahí Mahoma empieza a mirar la religión cristiana
la religión judía y a formar en su mente el pensamiento de que tanto los judíos como los cristianos se desviaron de la fe. De ahí entonces empieza a predicar, Mahoma empieza a predicar en contra de lo que han hecho los judíos, en contra de lo que han hecho los cristianos, y empieza a resurgir un nuevo movimiento con una nueva fe. Por lo tanto, el Crislam tiene un problema. Y aquí el problema que tiene el Crislam es que Mahoma en el Corán plantea que él es el profeta de Alá, que viene a traer la verdadera revelación. Por lo tanto, las revelaciones anteriores dentro del mundo islámico son frustradas y totalmente deshechas. ¿Por qué? Porque Mahoma en sus discursos decía que Moisés había fracasado cuando trajo la ley y por eso los judíos se desvirtuaron. Que Jesús había fracasado al traer los evangelios y por eso se desvirtuaron. Y entonces Alá tiene que levantarlo a él como el tercer profeta para poder corregir lo que estos han hecho en sus prácticas desvirtuadas en contra de Alá. Y es un llamado a los infieles, porque estos infieles se fueron del camino. Lo que implica entonces que para Mahoma, Jesús sí es un profeta, pero es un profeta que fracasó. Por eso tienen que levantarlo a él, para poder arreglar y enmendar lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo tú vas a conciliar en una persona el cristianismo y el islam cuando el islam te está diciendo que el cristianismo fracasó? ¿Ves? Entonces, por eso es que hay mucha gente que no sabe que Islam no es otra cosa que la religión del tercer libro, que es el Corán. Porque ¿cuál es el primer libro? La ley. El segundo, los evangelios. Y ahora viene el Corán. O sea que el Corán está sustituyendo las dos lecturas previas. El concepto de Alá, que lo veo como un equivalente a Jehová o a Dios Padre. ¿Dónde sale el concepto para Mahoma de Alá? ¿Era un concepto claro de un Dios creador? ¿Era monoteísta? ¿De dónde sale? Porque él es el profeta entonces escogido, pero Alá es Dios quien lo llama, de acuerdo al Islam. ¿De dónde sale el concepto de Alá? Alá es Dios para el mundo islámico. Punto y se acabó. Punto. Creador de todo lo que hay. Muy bien. Único, absoluto. Y donde ellos lo miran, en esencia, es en las experiencias religiosas previas. Por ejemplo, vamos a mirar bien que la descendencia árabe, que son los primeros que fomentan el Islam, porque el Islam se da dentro del mundo árabe, y no es lo mismo. Árabe es un concepto étnico, musulmán es un concepto religioso. Árabe que vivía nómada en las regiones del Medio Oriente, norte de África, que lo unía este mismo idioma. Musulmán es el que practica el Islam. Entonces, ellos habían visto que Ismael es portador de una promesa que Dios le hace a Abraham. Fíjate que el troncal del Islam es el mismo troncal del judaísmo. Es Abraham. Por lo tanto, para el Islam, Alá es el Dios que se le revela a Abraham, el único Dios verdadero. Lo miran entonces en la forma de un Dios que llama a un nómada, porque Abraham no es judío. Abraham es un nómada de Ur de los Caldeos, politeísta, al que Dios le dice: salte de tu tierra y de todo lo que tú crees y ven y cree en mí. Y entonces de esa descendencia sale Ismael y sale Isaac. Isaac, la promesa que porta para los judíos, pero el mundo musulmán dice: no, la promesa se la dieron a Ismael, que es el primer Isha, el primer profeta. Y por lo tanto, para el mundo islámico, cuando ellos dicen Alá, es el único Dios verdadero. Ellos no reconocen el concepto de Yahvé y ni Jehová. Es Alá, porque Alá lo que significa es Dios en árabe, no es un nombre. No es un nombre. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos van mirando en su historia coránica, en el Corán, la trayectoria de la revelación de ese Dios con sus profetas, que muchos de ellos inciden en el texto bíblico. Entonces tú tienes a José, tienes a Moisés, tienes a Abraham, Adán,
siendo el primer hombre, también está considerado como el elemento profético original. Y sigues llevando el tracto hasta que llegas en un salto a Jesús. En el Corán tienes a Jesús, pero ¿qué pasa? Que el Corán mismo te dice que Dios no tiene hijos. No seas blasfemo y no digas que Dios tiene hijos, porque Dios es espíritu. Y ahí viene el primer cantazo de que Jesús no es hijo de Dios. No digas que Dios está entre nosotros, porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Y ahí es el segundo golpe de que Cristo no tiene ninguna deidad. Uh-huh. Y tú sigues escarbando y te das cuenta que después te dicen, no digas que Jesús, el hijo de María, porque lo llaman el hijo de María, no el hijo de Dios. No digas que Jesús, el hijo de María, no murió en la cruz, porque él no murió. No digas que murió en la cruz, porque él no murió en la cruz. Entonces la teoría es que se roban a Cristo y sustituyen a Cristo por otro, para que ese otro muera en la cruz, y Cristo muere de viejo. No muere en la cruz y mucho menos resucita de los muertos. En otras palabras, que la esencia del cristianismo, exacto, que es la resurrección la resurrección de Cristo, está en el piso en el mundo islámico. Totalmente. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que vas a conciliar dos cosas que tienen un elemento diametral? Porque a nosotros no se nos va la vida proclamando la resurrección de Cristo, porque ahí está nuestra esperanza. Bueno, el apóstol Pablo dice que vana es nuestra fe, sí, si Cristo no resucitó de los muertos. Uh-huh. Bien. Y eso está escrito en el Corán. Eso no es que yo lo estoy inventando, lo estoy interpretando. Está así en el Corán. De hecho, para la gente que sepa, el Corán usted lo puede adquirir en español, pero va a tener una versión en árabe incluida, porque ellos plantean que todas las versiones del Corán tienen que tener la versión original en árabe. Los capítulos se llaman suras, los versículos se llaman aleyas en árabe. Y entonces, en cada capítulo, en cada sura, tienes una experiencia de Mahoma. Pero mucha gente no sabe que Mahoma tuvo un sueño nocturno donde Gabriel, el ángel Gabriel, viene a buscarlo para llevarlo al extremo oriente. Y él va nada más y nada menos que en un Pegaso. Pegaso es el caballo alado de la mitología griega, que lo lleva hasta el extremo oriente, que ellos entienden e interpretan que es Jerusalén, y por eso construyen la mezquita del Al-Aqsa en Jerusalén. Al-Aqsa significa el extremo oriente, es la mezquita del extremo oriente. No es la del domo de la roca, es la que está al frente, que está en Jerusalén. ¿Y por qué construyen esta mezquita en Jerusalén? Cuando Jerusalén era un bastión judío y eventualmente cristiano. Bueno, porque lo que pasa es que el planteamiento es que todas aquellas ciudades que se mencionan en el Corán requieren una mezquita que exalte al profeta. Por eso las mezquitas de Medina, que es donde nace el profeta, la mezquita de la Meca, que es el lugar más importante del mundo islámico, surgen porque tanto Medina como Meca están en el Corán. Pero Jerusalén como palabra no está. Sin embargo, está extremo oriente, y si te paras en la Meca o te paras en Medina, el extremo oriente es Jerusalén. Pues entonces ellos implican que el viaje del profeta fue a Jerusalén, y ahí construyeron la tercera mezquita. Para que la gente sepa que la mezquita azul de Turquía no está dentro de las 3 mezquitas más importantes del mundo islámico, ni tampoco la del alabastro de Egipto. Son mezquitas imponentes, pero las 3 más importantes son Meca, Medina y Jerusalén, porque son las que están en el Corán, o por lo menos Jerusalén se interpreta dentro de ella. Meca y Medina es Arabia Saudita. Las dos están en Arabia Saudita, Meca y Medina. Y para la gente llegar a la Meca, tienen que tener permiso, porque incluso les puede costar la vida. Allí solamente van musulmanes que estén registrados como musulmanes. Una experiencia la tuvo Mike Tyson cuando se convirtió al Islam y quiso ir a la Meca. Por poco pierde la vida, porque ellos no saben quién es Mike Tyson, ellos no ven boxeo. Yo soy Mike Tyson, bueno, who cares? Wow. ¿Y quién es usted? Entonces usted tiene que tener una garantía de las mezquitas donde tú adoras, de tu conversión. Claro, probar que uno es musulmán no es tan difícil. Pero esta gente es bien celosa con esto, porque hay gente que viven allí, dándole vuelta al cajón negro. Bien, que tiene una piedra meteórica dentro.
el dicho de que de la Meca de la Seca a la Meca hay un paso es las dos, Meca y Medina. La seca es la Meca, que pertenece al desierto, y la seca, la seca es Medina. La seca y la Meca. La seca y la Meca. La seca es Medina y la Meca es donde está la Meca. O sea, que cuando la gente habla de correo la seca y la Meca. Sí, la seca y la Meca es la distancia que hay entre Medina y la Meca. ¿Es mucha o no? Es bastante. Es bastante. Bastante. Entonces, si tú sigues mirando esto con calma, te das cuenta que viene un otro elemento de discrepancia sustancial, y es el fin de los tiempos. Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam, en su mentalidad escatológica, existe la base en sus textos y en sus interpretaciones y en sus enseñanzas de que en algún sitio del camino el Dios verdadero va a juzgar al mundo. No se habla de la destrucción del planeta, se habla del juicio final. Ahora, cuando se habla del juicio final, se dice que los seres humanos, al estar frente a Dios, la tierra no tiene por qué existir, ni el cielo tampoco, porque todo es frente al trono de la eternidad. Por eso es que en el Apocalipsis dice que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y cuándo está eso? En el capítulo 22, porque en el 21 es el juicio. Entonces tienes el juicio, la tierra desaparece, los cielos desaparecen. Aquí lo que hay de ahora para antes es eternidad, pues hay que construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Para el mundo islámico, el fin de los tiempos va a estar regido por un ente que es como si fuera un hijo del hombre. En el mundo cristiano, en el mundo judío, es un ente apocalíptico, escatológico, que tiene que aparecerse para unir a todos los musulmanes en el mundo y regir a toda la humanidad bajo el Islam. O sea, que ellos tienen un concepto medio milenio también. Sí, se llama el Mahdi. Mahdi, M-A-H-D-I, el Mahdi. Y el Mahdi va a llegar como un líder militar, como un líder político. Fíjate cómo se copian los conceptos, se pasan de una religión a otra, porque este concepto es el Mesías judío. Ajá. Que no es que viene a salvar al mundo de sus pecados, que viene a convertir a Israel en el centro de la humanidad, donde la humanidad gira alrededor de Jerusalén y su capital Jerusalén. Pero entonces en el mundo islámico viene el Mahdi, que va a hacer lo mismo, pero va a girar desde la Meca, ¿sí? Para que el Islam sea la religión del mundo. Entonces, si tú tienes esta mentalidad, ¿cómo tú vas a agrupar conceptos escatológicos que son diametralmente opuestos? Porque el cristianismo espera a Cristo en el regreso inminente físico, hablando del regreso físico de Cristo. El capítulo 19 de Apocalipsis plantea que Jesús viene a pelear con los ejércitos del mundo y a someter a las naciones bajo su barra de hierro y regirlos con poder por 1000 años. Y este fenómeno no se da en la Meca, este fenómeno se da en el Armagedón, que está al norte de Israel, cerca de la Galilea. Entonces, si tú tienes eso ahí con Cristo, ¿cómo es que al lado de acá Mahoma está predicando que viene un ser llamado Mahdi para someter a las religiones? Pero entonces el Islam ahora lo que está haciendo es tratando de conciliar que el Jesús posiblemente sea un ente aliado que venga a regir al mundo con poder. A mí me parece, ¿verdad?, que lo que estamos viendo con la parte final de los tiempos es que la confusión viene a ser la norma. La gente está tan desesperada y están como tan confundidos realmente, que piensan que lo que siempre ha estado establecido y ha sido fundamento ya no es servible. Entonces voy buscando una novedad. Uh-huh. Y el mundo, en la estrategia más efectiva, presenta esta supuesta novedad para que yo abandone lo que era fundamental. Y este proceso lo que hace es que debilita lo que nosotros predicamos y creemos. Y esa es una estrategia
de este tiempo que la gente no la está viendo venir. En el año 2000, Ted Turner, que es un multimillonario norteamericano, pero no es teólogo, era el main speaker del primer congreso de religión a nivel mundial. Y en su discurso en las Naciones Unidas, ¿qué dijo Ted Turner? Hace falta un encuentro multirreligioso para que todas las religiones puedan existir en una coexistencia, perdón la redundancia, donde podamos mirar lo que nos une, porque debe haber un Dios en todas las expresiones religiosas. Mortal, porque me estás invitando a un sincretismo mundial. ¿Y por qué él? O sea, esa es la clave, porque nadie sabe que un individuo que no es nada de teología y que viene de una tradición cristiana, lo pongan a hablar en un congreso mundial. Y de hecho está en YouTube, la gente lo puede conseguir y oír el discurso completo. Y es una aberración. Y tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó? Interesante que los cambios empiezan con con comunicadores con medios de comunicación. Sí. En este caso, o sea, exacto. Porque es un detalle importante. Lo que dice Juan, o sea, Ted Turner en ese momento era el dueño de TBS, de TNT, de AMC, de Cartoon Network, de CNN. ¿Sabe? Él tenía un montón de cadenas que eran de él. Él era el dueño del campo de pelota de los Bravos de Atlanta. Él era el dueño del Omni Station, donde juegan los Atlanta Hawks. Este tipo tenía el mundo en las manos. En ese momento yo creo que vendió acciones, pero sigue siendo uno de los hombres más poderosos que tiene la tierra. Y este es el main speaker. Aquí está, vamos a hablar de religión. Y zumbó aquello por allí para abajo. Y la gente quedó de día. Y desde ese momento, muchos gurús del mundo de otras expresiones religiosas consideraban que era bueno empezar a intercambiar expresiones y experiencias. Pero no solamente Ted Turner. En el 2015, eso está ahí al lado, el Papa Francisco, en el cierre temporero de la ONU, que recesan sus trabajos para retomar la agenda del 2030, sale y dice la necesidad de que resurja una religión mundial. Y entonces estamos hablando de uno que es representante de religión y que tiene seguidores en el mundo entero. Y de ahí en adelante, Francisco empezó a hacer expresiones y comentarios de reinterpretar textos bíblicos, a avalar cosas que el cristianismo no avalaba, a hacer gestiones tipo concilios ecuménicos con el mundo islámico y musulmán los otros días, y tú te tienes que empezar a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues mire, mi opinión personal, ¿verdad? Con todo lo que uno está leyendo, lo que está estudiando, lo que uno está viendo, y lo que uno piensa que va a venir al final de los tiempos. No hay otra religión, no hay otro movimiento religioso como el cristianismo. No lo hay. En la palabra viva del martes hablábamos de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, como el corazón del evangelio. Y esa palabra va a la médula de que todos los seres humanos pueden ser hermanos en Cristo. En Cristo. De que Dios quiso salvar al ser humano y puso una experiencia clave para la humanidad por toda la historia. Jesucristo vino a morir por los pecados de los seres humanos. Y cuando usted tiene eso en blanco y negro, fundamentado en un texto llamado la Biblia, si el mundo quiere hacer otra cosa distinta, entonces el cristianismo es un peligro inminente. Como yo no voy a ir de frente, dice el mundo, contra el cristianismo,
Como yo no voy a desafiar el cristianismo, porque entonces le doy fuerza para que la gente se una, lo que voy a hacer es que lo voy a rodear y voy a empezar a infiltrar todo lo que pueda dentro de sus bases para debilitarlo. Al debilitarlo, ya su mensaje no es tan pertinente ni tampoco relevante para el tiempo que le toca vivir. Y con eso lo que hacen es abrir la puerta para que resurja una nueva experiencia espiritual, ya no religiosa, sino lo que se llama ahora en el mundo la nueva espiritualidad, donde somos todos ciudadanos del universo y estamos conectados por una energía que nos mueve en las mismas frecuencias que por culpa de las religiones no hemos podido alcanzar estos niveles. Ese es el discurso. Exacto. Sí. ¿Y qué implica eso, Juan? Bueno, que eso implica que no hay necesidad de un sacrificio vicario en una cruz, que es absurdo que Dios haya hecho hombre para que muera por los seres humanos, que incluso no hay necesidad ni siquiera de seguir creyendo en Dios, porque el ser humano ha alcanzado un nivel mental tan superior que le puede proveer a los demás todas las necesidades que hasta hoy pensábamos que Dios lo iba a hacer. Eso se llama el nuevo humanismo, neohumanismo. El ser humano va a ser el centro, nuestra fuerza, energía y poder mental va a ser nuestra nueva espiritualidad, nuestras capacidades juntamente con los demás van a ser nuestro Dios. El que quiera seguir creyendo en Dios, que cree en Dios como un elemento aleatorio, pero no como en el centro, y los que no creen en Dios están muy bien invitados porque su pensamiento cae dentro de nuestra nueva fuerza. El Crislam, yo lo veo como una debilidad del cristianismo mortal y va ganando adeptos. El panteísmo, que es tratar de ver a Dios en todas las cosas que viven, o sea que yo puedo ir a ese árbol que esté del frente de nosotros y decirle: Dios árbol, tú que tienes vida, ayúdame en el día de hoy, porque estoy viendo a Dios en el árbol. Eso se llama panteísmo. Las nuevas vertientes de las mentalidades espirituales o religiosas del Oriente que se han metido dentro de las iglesias. ¿Sabes? Que yo he ido y he viajado a otros sitios a predicar y me he encontrado me invita a esta iglesia cristiana hispana y en un templo donde se reúnen los americanos, y los americanos tienen puesto en su programa martes yoga. Wow. Por eso que muchas de estas cositas ya están desde hace algún tiempo rondando los discursos en las predicaciones de algunas iglesias, ¿no? Y sustituyendo los elementos neurálgicos de la fe. Se veía como inofensivo, o se metió como algo inofensivo, ¿no? Nada que vaya a cambiar un ser humano llega drásticamente, porque cuando llega algo drástico, lo que hace es que genera violencia y rebeldía. Ajá. Pero si lo vamos, mira, vamos, el ejemplo más clásico me lo enseñó a mí el doctor Pedro Mayor. Un saludo donde esté. Tú pones un sapo concho yo lo dije otro día, en una olla con agua hirviendo y lo vas a matar. Pero ese mismo sapo concho tú lo echas en esa olla y poco a poco le vas dando temperatura y él te aguanta los 100 grados porque se adaptó. Entonces están trayendo todo lo que parece bueno, lo que es inofensivo, para que cuando tú abras los ojos ya tú no estás en el cristianismo, estás en otra cosa. Estás fuera de la iglesia. De hecho, me gustaría que explicaras un poquito de manera breve el concepto del yoga, porque el concepto del yoga ha penetrado tanto que estoy seguro que parte de los oyentes pudieron quedar sorprendidos. ¿Y qué tiene de malo del yoga, verdad? Porque el yoga es este tipo de meditación donde Dios y el Espíritu Santo no está, ¿verdad? No está. Lo que pasa es que se ha usado el yoga como un elemento medicinal para las personas que tienen problemas, por ejemplo, con sus articulaciones, con sus coyunturas, con espasmos. Y los ejercicios son buenos, ¿verdad? No tienen problema con eso. El problema es cuando ese ejercicio y esas posiciones están vinculadas a deidades del mundo hindú. Porque entonces el ejercicio es una adoración a esa deidad. Eso también pasa en ciertas artes marciales, ¿no? Sí, claro. Lo que hay que ver es si lo que estás haciendo es una adoración a una deidad
o simplemente estás haciendo un ejercicio. Que muchas de las Tienes que posturas, buscarte las dos cosas, claro. Muchas de las posturas son una reverencia. Exactamente. Ahora, el otro problema es lo que dijo Juan Carlos. Si es porque voy a entrar en una meditación trascendental, estás equivocado, porque para eso tienes el Espíritu Santo, lo que tienes que orar y buscar la presencia del Espíritu en tu vida, que no la supera nadie. Las personas que practican yoga, algunos pueden tener experiencias espirituales que las describen como experiencias espirituales, pero que no son con el Dios verdadero ni con el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿es así? Sí, dejar la mente en blanco, entrar en una experiencia de tipo mentalidad trascendental. Hay gente que llega a tener viajes astrales. Nada de eso es una experiencia cristiana. Nada de eso es una experiencia cristiana. Y no se pueden comparar con experiencias cristianas. Aquí hay gente que ofrece algo que se llama yoga en Cristo. Y los que lo ofrecen, lo digo porque lo he visto, no son cristianos. Hay gente experta en yoga que ha adherido Yoga en Cristo, pero quien lo enseña y lo practica no son cristianos. No son seguidores de Jesús. Sino gente que agrega ciertos elementos, conceptos bíblicos de Cristo al yoga. Y agregan música de adoración cristiana. Yo he visto gente con fibromialgia que tienen terapeutas que practican los ejercicios de yoga para ayudar a la persona. Estamos hablando de otra cosa. Pero este asunto de yo usar el yoga para entrar en una experiencia espiritual, en una experiencia espiritual y en un trance espiritual, está en contra del Espíritu Santo radical, porque eso quien único todo el Espíritu Santo, Jesús no dijo en un sitio, bueno, me voy, les voy a dejar ahí la práctica del yoga a las deidades que sean para que ustedes entren en trance y se conecten conmigo. Exacto. No. Les dejo el Espíritu Santo. Sé que tengan cuidado, ¿verdad? Con lo que usted practica. El ayudador. El consolador. Hay que tener cuidado con lo que practicamos. Hay que tener cuidado con lo que leemos. Hay que tener cuidado con lo que la gente quiera hacer creer que es el cristianismo, porque el sincretismo es un caballo apocalíptico de este tiempo que viene a buscar la manera de adulterar el evangelio, algo que Pablo alerta en sus epístolas. No se puede adulterar el mensaje del evangelio ni por comodidad, ni por conveniencia, ni por confusión, ni por interés. O usted es cristiano o no es cristiano, pero el concepto de híbrido en el reino no existe. Así que la confusión viene a ser la normalidad y muchos de nuestra gente se han acostumbrado a vivir en una especie algunos se están acostumbrando a eso, otros tienen su resistencia. Y es una estrategia. Es una estrategia que está utilizándose en todo. Mira el debate que tenemos ahora mismo con el COVID. ¿Quién tiene la verdad? Claro, sí. Es todo una confusión. Es todo, porque en la confusión reina el que tiene el conocimiento verdadero, porque tiene a todo el mundo enredado. Es como decían antes, y me disculpan los no videntes por un comentario que no es para nada ofensivo contra ustedes, pero antes se decía que en el mundo de los ciegos el tuerto era el rey. Pues, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que el que tiene el conocimiento lo aguanta, tira una vertiente para la izquierda, tira una vertiente para la derecha, los pone a pelear. Y en esa pelea, quien gana es el que sabe. Se llama el nuevo absolutismo, el neoabsolutismo. Las controversias entre la gente, porque debilitan el pueblo, no llegamos a nada, y el que reina sigue manipulando todo lo demás. Y en control de todo. Que es lo que estamos viviendo. Totalmente. Sí. Cada día más. Yo a veces me pregunto, ¿verdad? Si estamos en el mismo párrafo, porque yo no sé qué está leyendo la gente, yo no sé qué está viendo la gente, o simplemente es que estamos en negación y no queremos ver las cosas como están pasando. Pero este es el mundo que estamos viviendo. Aquí en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, este es el mundo actual que le ha tocado vivir. Y nosotros tenemos la mejor herramienta. Tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos la mejor persona, tenemos a Cristo resucitado. Entonces no se confunda, no tenga miedo. Usted proclama el reino y el Espíritu Santo va a estar con usted todo el tiempo. Tremendo. Dios me los bendiga esta mañana.
Las señales de los tiempos y la Universidad Teológica Vida Abundante, con su nuevo programa Teología Ministerial, al cual usted, si quiere tener un conocimiento en teología, en Biblia y en otras materias relacionadas, que tenga la experiencia de respaldar y validar su fe, no de neutralizársela ni de evitársela. Venga a nosotros, porque nosotros queremos darle estas herramientas para que usted catapulte su ministerio y tenga una experiencia de liderato mejor en aquello que Dios lo haya querido llamar y donde Dios lo quiere utilizar. Las clases comienzan el 17 de agosto, es un martes al mes, que va de 7 a 9:30 con un curso mensual. Usted puede llenar la solicitud en la página www.teologiaministerial.com, y en esa solicitud tiene la oportunidad de decirnos cuáles han sido sus experiencias previas académicas y experiencias de trabajo en el reino, para que le podamos convalidar quizás alguna experiencia, algunos créditos, y usted pueda, en vez de hacer el bachillerato, hacer su maestría. Si no tiene bachillerato, considérenos como una opción, y en 2 años usted tiene un grado académico de nuestra Universidad Teológica, Vida Abundante, que le permitirá tener el conocimiento necesario para servir al Señor desde una mejor experiencia. Magdiel, un abrazo, muchas gracias. A ustedes, hermanos. Las señales de los tiempos. Mira. Querido